Queridos amigos, bienvenidos a Think BRICS. Hoy estamos aquí para hablar de un cambio significativo en la dinámica global, el reciente acercamiento entre la India y China. Durante años, las relaciones estuvieron tensas, marcadas por enfrentamientos fronterizos y la suspensión de vuelos directos. Sin embargo, los recientes avances diplomáticos sugieren un nuevo capítulo. Me da gusto presentar a nuestras invitadas de hoy, Li Jingjing, periodista, youtuber y comentarista política, quien es muy conocida por dar su opinión sobre asuntos globales desde una perspectiva china. Y Chen Bisunaya, una periodista senior del India Asian News Service. Señoras, bienvenidas a Think BRICS, me da gusto verlas. Muchas gracias por invitarme. Como les dije, es un placer tenerlas de nuevo en Think BRICS. Y les invito a nuestros espectadores a seguir nuestra prometedora discusión dedicada a la India y China. Bueno, nuevamente, para nuestros espectadores, permítanme hacer una breve pero necesaria introducción porque el momento de nuestra discusión no podría ser más crucial. Bueno, en este momento la India y China están enfrentando un panorama geopolítico que está cambiando rápidamente. El primer ministro Modi se dirige a China para la próxima cumbre de la OCS que se llevará a cabo en China a finales de este mes, lo que será su primera visita a China en 6 años. Este verano hubo una gran cantidad de reuniones trilaterales de alto nivel. Ministros de Relaciones Exteriores y primeros ministros de China, India y Rusia se reunieron para mantener conversaciones importantes. India se está preparando para asumir la presidencia de los BRICS en 2026, colocándose en el centro de la integración económica del sur global. Y con Trump amenazando con nuevos aranceles a la India y su guerra comercial con China sin mostrar señales de desacelerarse, las cosas se ven bastante tensas. Con toda la presión económica de Washington y el fortalecimiento de la cooperación multipolar, ambos gigantes asiáticos parecen estar replanteando sus relaciones. Bueno, comencemos con la primera pregunta sobre tus opiniones personales acerca de estos acontecimientos. John, ¿ves estas actividades de manera positiva? ¿Cómo describirías la situación actual de las relaciones entre India y China? Cuando vemos esta situación en la que Beijing y Nueva Delhi tienen este problema común con Washington, podría parecer que China e India se están acercando y que es un matrimonio por conveniencia. Pero como India, cuando lo veo, me recuerda a los años 50, cuando India fue uno de los pocos países, de hecho el primer país no comunista en reconocer a la República Popular China. O aquellos tiempos cuando teníamos los lemas llamados Hindi Chiní Bye Bye, que significa que chinos e indios son hermanos. Y ahora mismo, cuando veo la situación entre China e India, vimos señales de que los dos países se estaban acercando, no solo en los últimos meses, sino desde el año pasado. Los dos países estaban teniendo discusiones para comenzar su acercamiento después de la crisis de Galwan. Y cualquiera que sea el tema de los aranceles o de Estados Unidos, ya sabes, las decisiones de Donald Trump solo han acelerado todo este proceso de que los dos países se acerquen y traten de relacionarse mejor. Ya hemos visto algunas señales en el sentido de que la peregrinación de Kailash Mansarovar ya se ha reanudado, vuelos directos entre los dos países, interacción mediática entre los dos países y también el contacto entre pueblos que había estado ausente entre los dos países durante años. Veo que eso está avanzando ahora y creo que es un paso positivo considerando que los dos países sí han tenido momentos difíciles, pero también ha habido relaciones comerciales y económicas entre los dos países a lo largo de los años. E incluso cuando los dos países tenían conflictos fronterizos, el comercio entre ellos siempre continuó. Así que sí, creo que este es un paso positivo y veo que habrá más de esto en los próximos meses. Gracias. Jingjing, el 3 de septiembre, Beijing organizará un desfile del Día de la Victoria para conmemorar los 80 años desde el final de la Segunda Guerra Mundial. China y otros países asiáticos, así como la Unión Soviética
hicieron enormes sacrificios en esa guerra, algo que no es ampliamente reconocido en Occidente. ¿Crees que esta conmemoración podría inspirar a China e India a superar la desconfianza actual y encontrar puntos en común? Muchas gracias por la pregunta. Creo que mencionaste algo realmente importante porque primero, China, la Unión Soviética, Rusia e India, todos fuimos aliados en la lucha contra los fascistas durante la Guerra Mundial Antifascista, la Segunda Guerra Mundial, y tanto la India como la Unión Soviética enviaron a sus soldados para luchar directamente junto al pueblo chino contra la agresión japonesa, y todos fuimos vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Así que creo que ya es hora de recordarle al mundo cómo derrotamos a los fascistas en la Segunda Guerra Mundial, lo devastadora que fue esa guerra para todo el mundo, y cómo construimos un orden mundial después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo se fundó la Organización de las Naciones Unidas? ¿Por qué? Ya es hora, porque vemos que el fascismo está resurgiendo en diferentes partes del mundo. La crisis mundial capitalista sigue alimentando a otras fuerzas fascistas en el mundo y tratando de negar y distorsionar la historia de la Segunda Guerra Mundial. Así que es importante recordarle a todos cómo construimos eso. Entonces, y como mencionaste, sí, China ya lo anunció a todo el mundo. El 3 de septiembre habrá un evento conmemorativo en Pekín. Ese día se llevará a cabo un gran desfile militar en la plaza de Tiananmen en Pekín para mostrar cómo salvaguardamos la paz y derrotamos a los fascistas. Y varios líderes internacionales también asistirán. Y también antes del día de la conmemoración tendremos unas reuniones muy importantes con países del sur global. La Organización de Cooperación de Shanghái, que se llevará a cabo en Tianjin, una ciudad cercana a Beijing, y el presidente Putin. El presidente Modi vendrá a China para reunirse y hablar sobre cómo vamos a salvaguardar la estabilidad regional en Asia. Es muy importante discutir ese tema. Estoy muy contenta. Como dijo mi colega Sang, tenemos una larga historia de amistad. China e India somos dos de las civilizaciones más antiguas del mundo. Tenemos una historia muy larga de amistad y comunicación. Hemos tenido algunos conflictos en los últimos años, pero yo creo que tanto el pueblo chino como el indio están muy contentos de ver que estamos resolviendo esto pacíficamente. Y discutir cómo mantener la paz en la frontera y cómo continuar sus intercambios amistosos y comunicaciones económicas es muy importante porque necesitamos mantener a Asia unida. Y recuerda, la gran estrategia de Estados Unidos es dividir y conquistar. Vimos décadas de guerras, terrorismo e inestabilidad en Eurasia, así que es realmente importante que permanezcamos unidas y es beneficioso. Creo que lo que une a China e India, a Rusia y a todos los demás en el sur global son nuestros intereses comunes. Sí, tienes toda la razón, gracias. Yombi, India forma parte de grandes grupos como BRICS y la OCS, como sabemos, pero también trabaja de cerca con socios occidentales a través del Quad. ¿Cómo ve India su papel en equilibrar estos lazos y apoyar un mundo multipolar más equilibrado? Creo que en la geopolítica no hay amigos permanentes ni enemigos permanentes, solo hay intereses permanentes. Y eso es lo que India, o en ese caso cualquier otro país hace, estar en diferentes grupos. Pero al final ves tu propia autonomía estratégica, ves primero tus propios intereses, o sea, qué es lo mejor para tu país y para India. Si ves la política exterior de la India después de su independencia, ves la no alineación y hoy ha evolucionado. Pero aún así, la autonomía estratégica de la India sigue estando en el centro de su política exterior. Así que ya sea relacionándonos con naciones occidentales o con Rusia o China, estamos viendo qué es lo mejor para nuestra propia gente. Para darte un ejemplo de, ya sabes que a la India la amenacen con aranceles del 50% a sus exportaciones. Y vemos, ya sabes, las declaraciones de Donald Trump sobre cómo la India debería dejar de comprar petróleo ruso.
y en lugar de ponerle un punto final a nuestra relación con Rusia, la India ha profundizado su relación con este país debido a la asociación a largo plazo. Pero dicho esto, la India también está trabajando con nosotros en temas espaciales, en el intercambio tecnológico, en el intercambio de personal o en el sector automotriz. Así que no se trata de pertenecer a un solo grupo y dejar de lado todo lo demás, sino de formar parte de diferentes grupos y alzar la voz y sacar lo mejor, ya sea de los BRICS, de la OCS o del Quad. Y la India lo ha estado haciendo durante años. Y no creo que la postura de la India hacia otros países cambie en este sentido en el futuro cercano. Li Yingjing, la siguiente pregunta es tuya. China está impulsando una menor dependencia del dólar estadounidense en el comercio global. ¿Cómo ve China su asociación con la India y otros países BRICS para usar monedas locales, construir nuevos sistemas de pago y fortalecer el Banco BRICS, es decir, el NDB? Creo que, bueno, primero que nada hay que recordar que reconozco que China no fue el único país en pedir una moneda de reserva global alternativa. De hecho, es una solicitud básicamente de todo el sur global, de todos los países en desarrollo del sur global. Y muchos países BRICS, países en desarrollo, han estado pidiendo usar monedas locales en lugar de usar dólares estadounidenses como monedas de reserva global. Por ejemplo, Brasil ha sido una de las voces más fuertes en pedir eso. Cuando el presidente brasileño Lula hizo una visita de Estado a China en 2023, visitó el nuevo Banco de Desarrollo, el Banco de los BRICS. Y en su discurso dijo que el mundo necesita otra moneda. ¿Por qué usamos dólares estadounidenses? Así que necesitamos preguntarnos por qué todos los países en desarrollo del sur global están pidiendo la desdolarización. ¿Y por qué estamos buscando monedas alternativas? Bueno, porque otros países en desarrollo son víctimas de este dólar estadounidense como moneda de reserva global porque se convirtió en un arma. En la época moderna libramos guerras convencionales en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, pero hoy en día las guerras incluyen guerras financieras, ciberguerra, y el dólar estadounidense también se ha convertido en un arma. Por ejemplo, todos los líderes del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial son occidentales. Y cuando ofrecen préstamos a países en desarrollo, a menudo imponen condiciones políticas y económicas. Entonces, eso es lo que realmente crea la trampa de la deuda para los países del sur global. Así que para mantener a los países del sur global en la parte más baja de la cadena de valor global, así que durante mucho tiempo los países en desarrollo han sido víctimas de este sistema financiero global injusto. Por eso, todos los países del sur global se están uniendo a través de múltiples organizaciones multilaterales como BRICS para construir instituciones financieras más justas. Por ejemplo, el nuevo Banco de Desarrollo, cuando otorgan préstamos, no imponen condiciones financieras ni políticas. Es beneficioso para los países en desarrollo. Y solo para recordarles a todos, antes de que Trump asumiera el cargo, Trump dijo abiertamente, creo que todavía tengo su cita aquí. Trump dijo abiertamente en su entrevista que BRICS fue creado con ese propósito. Si quieren jugar con el dólar, tienen que enfrentar aranceles del 100%. BRICS muere en el momento en que Trump lo menciona. Eso es lo que dijo Trump, literalmente. Así que él le tiene mucho miedo a los BRICS. Ve a los BRICS como una amenaza para el dólar estadounidense y quiere imponer aranceles del 100% a esos países. Cuando los líderes de Estados Unidos muestran una respuesta tan enojada, significa que lo que estamos haciendo es correcto, porque es una amenaza para los oligarcas estadounidenses y para el método de los políticos de controlar todo el mundo. Y él impuso todos estos aranceles incluso a sus aliados o países amigos. Por ejemplo, imponen aranceles del 50% a la India, 50% a Brasil y 50% a Vietnam. Pero todos estos países han sido buenos amigos de Estados Unidos durante mucho tiempo. ¿Qué hicieron para merecer aranceles tan altos?
Esto es totalmente injusto y está destruyendo a la clase trabajadora común en estos países en desarrollo para asegurarse de que sus ricos se hagan más ricos. Así que esto es totalmente injusto. Y esa es exactamente la razón por la que los países del sur global están exigiendo una alternativa. Pero claro, necesitamos ver la realidad. No vemos un declive inminente del dólar estadounidense como la moneda global. Es una desdolarización gradual, es un proceso gradual. Incluso el presidente del nuevo Banco de Desarrollo, Duma Rousseff, también señaló, no vemos, pero ahora el esfuerzo es dar prioridad absoluta a las operaciones en moneda local para construir un sistema financiero internacional más diverso y equilibrado. Y el surgimiento de la desdolarización inicial puede que no ocurra de un día para otro, pero es innegable el impulso por ampliar el comercio en monedas locales. Así que este es el esfuerzo de los países en desarrollo para exigir un sistema financiero global más justo. Gracias, estoy totalmente de acuerdo. Ese camino hacia la desdolarización no será rápido ni fácil. Definitivamente tomará tiempo y esfuerzo. Bueno, Jambi, la siguiente pregunta es para ti. India ha estado bajo presión de Estados Unidos por comprar petróleo ruso. Mencionaste que no solo el petróleo, sino también armas, aunque otros países hacen lo mismo. ¿Cómo está manejando India esta presión mientras sigue protegiendo sus propios intereses y sus antiguos lazos con Rusia? Entonces, antes de hablar sobre, ya sabes, cómo ha estado manejando India esta presión, también vale la pena señalar que India y Estados Unidos han construido un consenso bipartidista a lo largo de los años. Y lo que Donald Trump está haciendo ahora también está dañando las relaciones que se han construido con y a través de diferentes presidentes en ambos países. Y ha tomado décadas, ya sabes, reconstruir estas relaciones. Habiendo dicho eso, cuando se trata de la estrategia de la India para lidiar con esto, como mencioné antes, lo primero definitivamente es restablecer la relación histórica con países como Rusia que la India ha estado haciendo. Hemos visto la visita de la ministra de Relaciones Exteriores de la India en Moscú recientemente. Número 2 es recomponer relaciones con diferentes países. Para darte un ejemplo, el primer ministro de la India, Narendra Modi, visitó Maldivas y si has visto el pasado reciente, la relación entre los dos países no estaba en muy buenos términos, pero vemos que la relación está cambiando para mejor. Casos similares con Canadá. Hemos visto que en el pasado, debido al movimiento Khalistaní, debido a Justin Trudeau, las cosas entre los dos países no eran tan buenas como deberían haber sido. Pero vimos la reciente visita del primer ministro Narendra Modi a Canadá durante la cumbre del G7 y ha habido conversaciones entre Mark Carney y el primer ministro Narendra Modi y vemos que ese aspecto también está mejorando. La tercera cosa que India está haciendo para manejar esta presión es crear nuevas vías y establecer nuevas alianzas. Para darte un ejemplo, vimos al primer ministro Narendra Modi ir a lugares como Trinidad y Tobago o a lugares como Brasil, que ha sido un socio de larga data debido a los BRICS. Pero los jefes de Estado de ambas naciones se reunieron y apostaron por la cooperación en lo que respecta al sector energético. Y también vimos la visita más reciente a Namibia o incluso a Ghana. Así que vemos que se abren nuevos frentes. Y en cuanto a China, vimos mucho sobre cómo los dos países están mejorando ese intercambio. Pero uno de los ejemplos más matizados que puedo dar de cómo la India también está tratando activamente de mejorar su relación con China es darles un ejemplo del Dalai Lama y la selección del sucesor del Dalai Lama. Tíbet es un tema muy delicado para China. Y la India tenía la opción de intervenir o dar su opinión sobre quién debería ser el próximo Dalai Lama, ya que sabemos que el Dalai Lama actual ha buscado refugio, no diría como refugiado, pero está en la India. Y la India o Nueva Delhi dio una declaración diciendo que no interferirá en este asunto religioso y que no hará comentarios sobre la sucesión del Dalai Lama. Así que esto también fue un paso para mejorar las relaciones con China porque
De nuevo, el Dalai Lama y el Tíbet son un tema muy delicado para China. Así que estas son diferentes medidas para reafirmar nuestra relación con los viejos socios, crear nuevas oportunidades y mejorar las relaciones con los países donde hubo un problema en el pasado reciente. Estas son las cosas que veo, los pasos que Nueva Delhi está tomando activamente para manejar la presión. Y cuando se trata de viejos lazos, también cuando se trata de Rusia, mira, debido a los aranceles, las exportaciones indias podrían verse afectadas en el futuro cercano o en los próximos meses. Y por eso Nueva Delhi también ha planteado este punto con Rusia que we need to, necesitamos equilibrar el déficit comercial entre India y Rusia. Y Nueva Delhi también plantea este punto con China, cuando el ministro de Relaciones Exteriores chino visitó recientemente Nueva Delhi, que el déficit comercial entre China e India está desequilibrado. ¿Está a favor de China y necesitamos corregirlo? Así que los problemas comerciales con Estados Unidos pueden equilibrarse si aumentamos nuestro comercio con socios como Rusia y China. Y veo pasos positivos en ambos aspectos y las discusiones continúan. Veremos cuánto se materializa en los próximos meses. Sí, mencionaste la visita de la delegación india a Moscú recientemente encabezada por la ministra de Relaciones Exteriores. Y en los medios rusos dedicaron mucho tiempo a esta visita. Y dicen que, por supuesto, estaban hablando sobre expertos en petróleo. Y la India confirmó su postura de que seguirán trabajando con Rusia a pesar de las amenazas que llegan desde Estados Unidos. Gracias. Jinping, como hablamos, Estados Unidos ha criticado los lazos de la India con Rusia y los BRICS, incluso imponiendo aranceles. Desde la perspectiva de China, ¿cómo ve China esta presión de Estados Unidos? ¿Y podría esto empujar a la India a colaborar más estrechamente con China y otros países BRICS? Creo que la India, como un país soberano e independiente, tiene derecho a elegir con quién relacionarse, con quién simpatizar y a qué organización quiere unirse. Ellos tienen derecho a hacer eso. ¿Y con qué autoridad le pide Estados Unidos a otro país soberano e independiente que no haga eso? ¿Por qué? Así que creo que Estados Unidos no tiene absolutamente ningún derecho a pedirle a la India o a cualquier otro país independiente que haga algo a favor de Estados Unidos. Y ya sabes, en cuanto a nuestra relación, como mencioné antes, China y la India tienen una amistad de larga data, una larga historia de amistad. Y a pesar de que tuvimos algunos conflictos en los últimos años, el comercio y la comunicación entre los dos países nunca se detuvieron. Cuando vengas a China, verás que hay muchas personas de la India trabajando y viviendo en China. Incluso tengo algunos colegas indios, así que este comercio y comunicación nunca se detuvieron a pesar de que tuvimos algún conflicto. Así que nosotros, como países vecinos, hemos coexistido en el mundo durante miles de años. Tenemos nuestras propias formas de manejar los conflictos y disputas sin que se conviertan en guerras a mayor escala. Así que, si lo pienso, preferimos no tener intervenciones extranjeras como la de Estados Unidos, que está al otro lado del Pacífico. Definitivamente no tienen derecho a opinar sobre nuestros asuntos regionales. Y, sabes, también es gracioso, creo que eso me recuerda a lo que dijo Henry Kissinger. Bueno, ser enemigo de Estados Unidos puede ser peligroso, pero ser amigo de Estados Unidos es letal. Y estamos viendo exactamente esto suceder en este momento, porque una vez que Trump asumió el cargo, los primeros países que atacó fueron, digamos, Canadá y Dinamarca, impuso aranceles a India, Vietnam, Brasil, Europa. Así que empieza con todos los aliados y amigos de Estados Unidos. Exactamente, ser amigo de Estados Unidos es letal. Y creo que eso se está volviendo cada vez más claro para la mayoría de la gente en el mundo. Y también creo que solo no va a, bueno, déjame decir esto. Es muy curioso porque Estados Unidos ha estado intentando durante mucho tiempo separar a China y a Rusia. Estados Unidos se esfuerza mucho por separar a China e India, China y Vietnam, China y los países de Asia Central.
pero lo que logró Trump fue exactamente el efecto contrario. Porque al final de esta semana tendremos reuniones de la OCS. Los países de Asia Central se están reuniendo para discutir cómo mantenemos la estabilidad regional, cómo contrarrestamos el terrorismo en esta región. Y vemos que Vietnam, que recibió aranceles del 50% por parte de Estados Unidos, se unió a los BRICS justo este año, cuando la reunión de los BRICS se llevó a cabo en Brasil. Lanzaron aranceles, quieren separar a China y Vietnam se unió a los BRICS como país socio. Así que él está reuniendo a todos estos países porque nadie quiere a un matón. Y ahora quieren imponer aranceles a la India. La India dice, está bien, entonces busco otro socio razonable, que sean mis vecinos desde hace mucho tiempo, con quienes tengo intereses y prosperidad en común. Así que creo que todo lo que está haciendo el imperio de Estados Unidos solo está acelerando los cambios geopolíticos. Solo está acelerando la unidad de los países del sur global. Gracias. Como dijo el presidente Lula, todos somos naciones soberanas. No necesitamos un emperador, ¿verdad? Sí, exactamente. Jambi, los vuelos directos entre India y China están comenzando de nuevo después de una larga pausa. ¿Qué tipo de beneficios económicos o culturales espera la India de este paso? Lo primero sobre lo que ha habido discusiones y acuerdos oficiales es sobre la exportación de urea, fertilizante, de China a la India. Y durante todos estos años, debido a las disputas entre ambos países, las exportaciones estuvieron detenidas. Pero ahora el gobierno chino ha anunciado que ha designado alrededor de 7 millones de toneladas de urea y de esa cantidad, una parte importante será exportada a la India. Como sabemos, la India sigue siendo un país agrícola donde más del 60% de los indios trabajan, ya sea en la agricultura o en actividades relacionadas con la agricultura. Y por eso la urea es muy importante. Y además de eso, según las discusiones formales entre los dos jefes de Estado, habrá más intercambio entre China e India en lo que respecta a fertilizantes, tierras raras, imanes y máquinas tuneladoras. Así que estos son beneficios económicos directos que podemos ver a partir de las discusiones iniciales entre los dos países. Y además de eso, cuando se trata de beneficios culturales para ambos países, definitivamente está la peregrinación a Kailash Mansarovar, que no puedo dejar de mencionar porque para los indios y especialmente para los hindúes, esa peregrinación a Kailash Mansarovar es muy importante. Y ahora los dos gobiernos han acordado que se permitirá la entrada de indios en esa zona. Y por eso estos son los cambios positivos. Y aparte de eso, una de las cosas que está haciendo el gobierno indio, vemos cuáles son los pasos que está tomando el gobierno indio en política exterior con respecto a otros países. Pero en este momento, el primer ministro Narendra Modi también ha anunciado reformas en nuestra tributación. Esto es un poco diferente de los beneficios económicos de China para la India, pero así es como el gobierno indio también está tratando de manejar mejor la presión y como una respuesta a los aranceles que se imponen a la nación. El gobierno indio ha anunciado reformas en el GST, que es el impuesto sobre bienes y servicios. Así que si compras cualquier cosa tienes que pagar GST y se divide en 4 tramos. Y el gobierno indio ha anunciado que a partir de este Diwali, en solo unos meses, 2 de esas categorías serán eliminadas para que los consumidores compren más, haya más poder adquisitivo. Y eso eventualmente tiene un impacto positivo en el PIB de la India. El impacto fue de más del 0.5% en el crecimiento del PIB de la India. Así que este es un paso del que se habla menos, que el gobierno indio ha tomado dentro del propio país para contrarrestar el arancel. Pero creo que si se implementa en un mes más o menos, tendrá un impacto muy positivo en los consumidores indios y también en los fabricantes indios. En realidad, aquí queríamos hablar sobre el restablecimiento de los vuelos directos, pero está bien. Jinjing, hay una larga historia de desconfianza entre la India y China,
Más allá de las conversaciones oficiales, ¿qué está haciendo China para construir una relación real y más fuerte a largo plazo con la India? Creo que, bueno, justo la semana pasada, cuando el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, visitó la India y se reunió con sus homólogos indios, China y la India, publicaron un consenso de 10 puntos, así que cualquiera puede buscarlo si quiere ver los detalles. Así que el consenso de 10 puntos alcanzado entre la India y China se centra en mantener la paz y la tranquilidad en las zonas fronterizas y en mejorar las relaciones bilaterales. Así que llegaron a algunos acuerdos clave, incluyendo la creación de grupos de expertos para explorar los límites fronterizos y la reapertura de 3 mercados tradicionales de comercio fronterizo. Y acordaron celebrar la próxima reunión, la 25ª ronda de conversaciones, en China en 2026. Así que estos son todos los seguimientos, los acuerdos previos, las conversaciones entre líderes. Así que estos son algunos de los consensos positivos a los que China e India llegaron apenas este mes. Y estoy segura de que muchos otros acuerdos seguirán también. Y esto definitivamente traerá un impacto positivo en las comunicaciones económicas y culturales entre nuestros dos países. Necesitamos reanudar todo eso porque debido a los conflictos de los últimos años no hubo muchas comunicaciones, lo que puede causar malentendidos e incluso odio. No necesitamos eso. Necesitamos más comunicación y más intercambios entre personas para comprendernos mejor. Y puedo decirte, recuerdo hace solo algunos años, cuando había mucha comunicación entre China e India, las películas indias eran súper populares en China. Estoy segura de que toda la audiencia china amaba las películas indias y muchas grandes películas indias estaban en los cines chinos y todos decían, bueno, ¿saben qué? Necesitamos aprender de las películas indias. Cuentan historias tan buenas y varias estrellas indias hicieron giras en China y fueron perseguidas por muchísima gente. Y eso pasó antes de que tuviéramos conflictos fronterizos. Estoy segura de que eso se retomará porque ya existe un amor por la música india y las películas indias. Y tengo algunas amigas indias que viajan a la región autónoma uigur de Xinjiang y cuando ellas van allá, yo les pregunto, ¿qué les pareció el viaje? Y todas dijeron, oh, la experiencia fue increíble, especialmente porque soy india. Yo les pregunté, ¿por qué? Porque aparentemente mucha gente local de Xinjiang creció viendo películas de Bollywood y les encanta toda la música. Muchos de los cantantes y estrellas de cine indias son mucho más conocidos en Xinjiang que en otras provincias. Así que cuando mis colegas, mis amigos visitaron Xinjiang y la gente local les preguntaba de dónde eran, ellos decían, oh, soy de la India. Y ellos decían, oh, ¿eres de la India? Y los músicos locales empiezan a tocar música india con sus instrumentos, porque mucha gente de Xinjiang son músicos naturales que pueden tocar como 10 instrumentos. Simplemente tocan música india con sus instrumentos. Así que ellos como indios la pasan espectacular en Xinjiang porque todos conocen su cultura. Así que eso es lo que digo. Bueno, hay mucha comunicación cultural entre nuestros dos países y necesitamos retomar eso. Estoy segura de que una vez que podamos mantener la paz en la frontera, y esta vez entre los líderes de ambos lados, de China e India, han estado hablando de manera muy positiva sobre mantener la tranquilidad y la paz en la región. Así que veo señales muy, muy positivas de ambos lados hasta ahora. Y después de reunirme con el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, Modi también publicó en su cuenta de Twitter que tiene muchas ganas de continuar la conversación cuando visite Tianjin para asistir a la OCS. Hasta ahora las señales son muy positivas. Estoy segura de que todos nosotros como pueblo del país esperamos ver resultados positivos porque eso beneficiará a la gente, tanto de China como de India. Y lo más importante, eso beneficiará a todos los países BRICS y a los países del sur global. Necesitamos resolver nuestros conflictos internos pensando en el panorama general, y eso será bueno para Asia y el sur global. Gracias. Hablaste sobre la película y me acordé de cuando era pequeña. Las películas indias en la Unión Soviética eran muy populares, muy populares. Y la que recuerdo se llama tal vez Zombie Announcer.
El actor, el famoso actor indio es Raj Kapoor. Él es Raj Kapoor, he's, yes. he's old. Es muy conocido en Rusia. Y esa película muy famosa que se llama Gita y Sita sobre dos niñas gemelas separadas en diferentes familias. Sí, sí. ¿Sabes? La gente te habla sobre... Cuando se trata de relaciones entre personas. Estamos muy felices porque TikTok está de regreso en India. Pronto tendremos Pitlock. Estuvo prohibido durante años. Yes. Y ya está de regreso. Quiero decir, anunciado. Han anunciado que estará de regreso y la gente ya está ensayando el tipo de contenido que harán en TikTok una vez que lo tengan de vuelta. Así que eso es realmente importante. Y sabes, una cosa que es la comida china-india, creo que la comida tiene personalidad propia. Si alguna vez pruebas la comida china-india, no se parece en nada a lo que encuentras allá, pero tenemos nuestra propia versión. Oh, wow. Bueno, Giambi, después de 2020 la inversión china en India disminuyó, pero empezó a recuperarse de nuevo en 2023. ¿Cómo está manejando esto la India? Tratando de hacer crecer la economía y también teniendo en cuenta la seguridad nacional. La seguridad nacional definitivamente es un asunto muy importante, incluso cuando dos países se están acercando, porque si ves el mapa de la India desde arriba, desde el Himalaya hasta el noreste, como Arunachal Pradesh, hemos visto zonas donde hay conflictos fronterizos entre la India y China. Y no se puede ignorar ese hecho. De hecho, cuando los dos países se están acercando, el ministro de Relaciones Exteriores de la India, S.J. Shankar, también ha señalado algunos puntos sobre un par de cosas. Uno es sobre el extenso trabajo de China en el Océano Índico y su expansión en el Océano Índico. En segundo lugar, China está construyendo la presa más grande del mundo en la zona cercana al Tíbet. Y si esto sucede, afectará el flujo de agua hacia la India y no solo a la India, sino también a los otros países vecinos. Sin duda, eso es motivo de preocupación en materia de seguridad nacional cuando los dos países se están acercando. Cuando se trata de lo que la India está haciendo en este momento, ya sabes, donde las dos naciones tienen un pasado complicado, la India ha trabajado recientemente en el misil balístico de alcance intermedio Agni-5 en un estado indio llamado Orissa. Y la India está trabajando en este misil para contrarrestar a sus vecinos si surge una situación de crisis en el futuro. Así que cuando se trata de la Fuerza Naval de la India o cuando se trata de la Fuerza de Misiles de la India, o cuando se trata de negociaciones diplomáticas entre los dos países, la India ha estado trabajando en todos estos frentes. Veo que la India está actuando con cautela al manejar esta situación. Y aquí también quisiera, ya sabes, incluir a los británicos en la conversación, porque el conflicto fronterizo entre la India y China existe porque la India reconoce la línea McMahon que fue trazada por los británicos y China no la reconoce. Y por eso ha existido esta disputa fronteriza entre las dos naciones en la era poscolonial. Así que ese es solo un hecho que creo que vale la pena mencionar cuando hablamos de la disputa fronteriza. Pero sí, estas son algunas de las medidas que la India ha estado tomando en cuanto a la seguridad nacional al tratar con su vecino de toda la vida, China. Gracias. Bueno, Jinping, si volvemos a China, China apoya trabajar más estrechamente con la India y Rusia a través del grupo RIC, como lo estamos hoy, Rusia, India y China. ¿Cuáles son los principales objetivos de China con esto? ¿Y cómo planea hacer que el grupo sea más unido y efectivo? Creo, primero, China no escucha lo que Estados Unidos u otros países dicen sobre, por ejemplo, no seas amigo de ese país, no mantengas una relación tan amistosa con él. China no obedece esa orden.
Elegimos a nuestros amigos y con quién trabajar basándonos en nuestra propia decisión, en cuáles son nuestros intereses en común. Y creo que es importante reconocer que si China, Rusia e India estuvieran divididos, los únicos países que se beneficiarían de esto serían algunos países occidentales que han estado esforzándose mucho por dividir esta región. Así como Zhang Wei mencionó cómo los británicos causaron el conflicto entre China e India. Eso me recuerda a una conferencia que dio recientemente el profesor Jeffrey Sachs. Él dijo que todos los problemas en el mundo actualmente se remontan a los británicos. Lo mismo ocurre con la India, China, Pakistán, Palestina, Israel. Básicamente, la mayoría de los problemas hoy en día tienen una razón colonial. Y esa es la trampa que pusieron las potencias coloniales. Y los británicos fueron las principales potencias coloniales, creando divisiones entre todos estos países. Así que si nos dividimos y quedamos aislados, los únicos que se benefician de eso son las potencias coloniales. Es importante reconocer que el colonialismo realmente nunca terminó. Decimos, bueno, los colonizadores se fueron, pero sus reglas en realidad nunca desaparecieron. La mayoría de los países del sur global todavía sufren de este neocolonialismo. Significa que tienen, como entrevisté a muchas académicas africanas dicen que solo obtuvimos una independencia meramente simbólica. Eso significa que solo tenemos nuestras propias banderas, pero en realidad nuestros órdenes políticos y condiciones económicas siguen las reglas occidentales. Eso es lo que ha mantenido a los países del sur global en desventaja. Eso es lo que ha mantenido a estos países en la parte más baja de la cadena de valor global. Así que creo que es importante reconocer a China, Rusia, India y otros países del sur global, ya sean países de Asia Central y países occidentales, países africanos, países latinoamericanos, países del sudeste asiático. Todos necesitamos trabajar juntos. Y no se trata de contrarrestar a otros países. Es lo que nos conviene a nosotros. También es importante recuperar el espíritu del movimiento de no alineación. También es reconocer la Segunda Guerra Mundial, el espíritu con el que derrotamos al fascismo y lo que más nos conviene a nosotros. Y también creo que quiero citar a la funcionaria de Malasia, de hecho. Él dijo que porque Estados Unidos también amenazó a Malasia para que no trabajara con China. Pero una funcionaria de alto rango de Malasia le dijo a Estados Unidos, solo porque China, el hecho de que tengas un enemigo no significa que también sea nuestro enemigo. Así que nosotras, los países asiáticos, tenemos nuestras propias formas de manejar nuestras disputas internas. Pero no significa que solo porque China sea tu enemigo, deba ser nuestro enemigo. Y ese debería ser el espíritu de cómo trabajamos entre nosotras también. Así que creo que nosotras, ya sea China, Rusia, India, los países del sur global, deberíamos trabajar juntas para exigir y demandar un orden global justo, un sistema financiero global justo, que nos ha estado oprimiendo durante tanto tiempo. Absolutamente. Genial, gracias. En cuanto terminemos aquí, como tenemos poco tiempo, solo brevemente, mirando hacia el futuro, ¿cuál es su visión a largo plazo para las relaciones entre China e India? ¿Y cuáles son los mayores desafíos que aún deben superarse juntos? John B. Cuando se trata de las relaciones entre India y China, espero que, debido a Washington y a Donald Trump, hayan sido un catalizador para acercar a China e India. Pero espero que haya más lazos, no solo económicos, sino también entre las personas. Porque cuando se trata del budismo, la comida o, ya sabes, la cultura, ha habido una historia y un intercambio cultural entre los dos países a lo largo de los años. Habiendo dicho eso, cuando se trata de desafíos, no puedo dejar de mencionar los principales desafíos aquí. Para darte un ejemplo, el ministro de Relaciones Exteriores de China, cuando visitó Nueva Delhi, India fue su primera parada y la siguiente fue Pakistán.
Y con razón, cada país, ya sea Pakistán o China, busca su propio interés, su interés nacional, y así debe ser. Pero hubo, ya sabes, en Pahilgam, y cuando se trata de la Operación Sindur, hubo conflictos recientes entre India y Pakistán. Y durante ese conflicto hemos visto a Pakistán usar misiles, los hemos visto usar cosas que importaron de China, y eso es motivo de preocupación. Y no solo Pakistán, incluso cuando vemos a nuestro otro vecino, Bangladesh, en los últimos tiempos, la situación entre India y Bangladesh no es tan buena como lo era antes. Y bajo Mohamed Yusuf hemos visto que Bangladesh también ha sido uno de los principales importadores de equipo militar chino. Y estas son las cosas sobre las que la India debe tener cuidado. La India necesita considerar cuidadosamente estos aspectos al construir la relación con China, y solo esperamos que la relación entre los dos países mejore, pero estos no son puntos que puedan pasar desapercibidos. Y por eso pensé en mencionarlo aquí. Gracias. Xinjing, ¿cuál es tu opinión sobre la relación a largo plazo entre ambos países y cuáles son los obstáculos y desafíos que deben abordarse? Creo que, bueno, porque noté que especialmente los medios occidentales, pero muchos medios han estado infundiendo miedo sobre China durante mucho tiempo y fomentando teorías conspirativas o conceptos totalmente erróneos sobre China desde hace mucho tiempo. Así que muchas personas en todo el mundo, aunque nunca hayan estado en China antes, ya le tienen miedo a China. Pero quiero decirle a la gente que China ha sido muy clara y lo ha anunciado al mundo entero durante varias de nuestras reuniones políticas nacionales más importantes. Que China, en cualquier etapa de desarrollo, sin importar a qué nivel de desarrollo llegue, nunca buscará la hegemonía ni el expansionismo. Nunca impondrá algo así, ya que China experimentó el colonialismo y los sufrimientos causados por los colonizadores, y China entiende eso y nunca quiere imponer una experiencia similar a otros países. Y China también hizo promesas para salvaguardar las civilizaciones del mundo y su diversidad, para proteger la paz mundial y asegurarse de que cada país, sin importar si es grande o pequeño, tenga la misma voz en el escenario mundial. Deben ser respetados. Y todas son promesas hechas por nuestra presidenta en múltiples reuniones nacionales e internacionales. China está comprometida a reducir la brecha entre el sur global y el norte global. Y China siempre luchará y alzará la voz por los derechos de los países del sur global. Esta es una promesa hecha por los líderes chinos. Y si has estado siguiendo la historia de China o te gusta estar al tanto de las noticias, sabrás que cuando los líderes chinos hacen promesas, las cumplen. Cuando hacen promesas a su gente, ya sea para eliminar la pobreza, construir puentes o ferrocarriles, cumplen esa promesa. Sinceramente cumplen sus promesas. Así que esta es la promesa de los líderes chinos al mundo entero para asegurarse de que todos los países tengan voz y voto igual en el escenario mundial. Los derechos y las voces de los países del sur global deben estar representados en el escenario mundial. Así que espero que más personas puedan entenderse y verse unas a otras, no como una amenaza, sino como un socio con quien trabajar. Y puedes ver los intercambios comerciales de China. Hay un registro histórico que puedes consultar. Quiero decir, cuando algunos medios siembran miedo sobre China, diciendo lo peligrosa que es, pero no ha habido guerras en la historia de China en al menos los últimos 40 años. Pero los medios occidentales provienen de este país que ha lanzado cientos de guerras en todo el mundo en sus cortos 200 años de existencia. Así que quiero decir, hay un historial de quién es realmente la hegemonía que siembra miedo y quién no lo es. Así que espero que la gente pueda ver a China de una manera más equilibrada, Y estoy segura, mientras ambas partes trabajen juntas hacia la misma dirección,
Buscando intereses comunes y prosperidad común, lograremos la solidaridad en Asia. Así que esa también es mi esperanza. Muchas gracias, gracias, gracias. Damas, fue un placer tenerlas aquí hoy con nosotras. Bueno, una pequeña nota. Si nuestras espectadoras quieren seguirte en línea, ¿dónde pueden encontrarte, Jambi? Pueden encontrarme en Instagram de Gambi. Sí, ahí es donde me encuentran. Gracias, Chinjin. La gente puede encontrarme en X, en YouTube, en Instagram, en Reddit, en TikTok. Solo busquen mi nombre, Li Jing o Jingjingdi en algunos casos. Encontrarán mi canal, mis cuentas de X y mis cuentas de videos cortos en Instagram y TikTok. Hago mi mayor esfuerzo, de verdad trato de llevar las voces de China a las personas fuera de China. Me refiero a que la gente rara vez escucha las voces de los chinos, así que hago mi mayor esfuerzo para, si te interesa verme hablar sobre política y noticias, te invito a suscribirte a mi canal. Gracias. Espero que después de esta conversación el número de tus suscriptores aumente. Así que gracias de nuevo. Y eso es todo por hoy, queridos espectadores. Suscríbanse a ThinkBricks. Y gracias por vernos.